Algunos secretos nunca envejecen. Están ocultos, se buscan, se buscan, se buscan, se buscan, y quedando el nombre de Daniel Carradine, resonó una vez más en Saint Mary Me. Nadie sabía que estaba volviendo a la soltura de una verdad que había sido enterrada durante 40 años. Pero, ¿qué sucede cuando una verdad es tan profunda, que solo busca dolor, retomando su propia identidad en el proceso de justicia, para sus propios secretos? Nunca asuma que la historia está terminada, y esta verdad apareció como una tormenta que se elevaba por debajo de un silencio que ocultaba un pasado poderoso. Fue una de esas mañanas de primavera, engañosamente suaves en el Derbyshire, del tipo que se envuelve en sol y silencio, arrullando los sentidos en una comodidad falsa. Mientras tanto, debajo de la superficie, algo más viejo y mucho más frío comenzaba a agitarse. Las aves cantaban sin urgencia, la brisa era suave, perfumada con tierra recién girada, y sin embargo, algo en el aire se sentía inusualmente inmóvil, como la pausa antes de un escalofrío. En una cabaña pintoresca, vestida de hiedra en el borde del pueblo, la señorita Evelyn Hargrave se arrodillaba en su jardín, atendiendo cuidadosamente un rosal desafiante. Sus dedos enguantados se movían con la precisión de alguien entrenado no solo en jardinería, sino en disciplina. Cada ajuste era intencionado, tranquilo, deliberado. En la superficie, parecía solo otra viuda anciana, viviendo sus años tranquilos entre flores y rutinas familiares. Pero aquellos que conocían a Evelyn, aunque muy pocos podían decir que realmente lo hacían, entendían que debajo de su tono suave y su sonrisa sin pretensiones, vivía una mente afilada, una que no perdía nada, y confiaba aún menos. El viejo reloj en su sala de estar intervino suavemente. Las 10:30. Evelyn se puso de pie, cepillando las manchas de tierra de su cardigan, y giró instintivamente hacia el seto en la parte posterior del jardín. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, alto, inmóvil, extrañamente fuera de lugar, estaba parado cerca del borde lejano de su jardín, a medias oculto por el espeso espino. Llevaba un abrigo gris, demasiado pesado para la calidez del día, y un sombrero oscuro que ocultaba su rostro. Por un momento fugaz, pensó que podría estar perdido, o admirando sus tulipanes, pero luego se dio cuenta. No estaba mirando el jardín en absoluto, su mirada estaba fija, en su casa, no solo en la casa, en la ventana de la sala de estar, ese lugar preciso. Había algo antinatural en su quietud, algo demasiado calculado, demasiado silencioso, como si no perteneciera al mundo que lo rodeaba. Los instintos de Evelyn se agitaron, perfeccionados por décadas de observación tranquila. Gritó, con voz calmada pero bordeada de acero. Joe miró profundio, no se movió. Ella dio un paso adelante, hablando más fuerte ahora. Debes haber atravesado la puerta lateral, generalmente está bloqueada. Pero antes de que pudiera cruzar el césped, el hombre se volvió. No mostró sorpresa ni miedo, sino que giró con un movimiento extraño y fluido, y desapareció detrás del seto. Evelyn se apresuró hacia adelante, pero cuando llegó al límite, él se había ido. No se oyó el sonido de una puerta que se abre, ni el crujir de grava. No había señal de que hubiera estado allí en absoluto. El silencio regresó, más profundo ahora, casi atento. Evelyn se quedó perfectamente quieta. Sus ojos escaneaban el seto vacío, las manos apretadas con fuerza. Curioso, susurró, muy curioso, y cuando la brisa crujió las hojas por encima, lo sintió, sutil, pero innegable. La historia había comenzado. Más tarde ese día, mientras las sombras se alargaban a través de los carriles empapados, el reverendo Alcott llegó a su puerta. Estaba nervioso, pálido, sus gafas ascendentes,
los dedos agarrando nerviosamente el borde de su sombrero. Señorita Argra, sentí que es mejor que escuches esto de mí. Evelyn levantó la vista de su bordado, su expresión ilegible. Continúa reverendo. Él tragó saliva. Un cuerpo fue encontrado, detrás de la iglesia, en la esquina más lejana, cerca del viejo tejo. Un hombre, muerto. Sus manos se calmaron a mitad de puntada. El silencio entre ellos se volvió pesado. ¿Saben quién era?, preguntó ella, con la voz apenas por encima del aliento. Nadie del pueblo lo reconoció, respondió el reverendo, con los ojos llenos de algo cercano al miedo. Pero, fue descrito como alto, abrigo gris, sombrero oscuro. Los ojos de Evelyn no se abrieron, se estrecharon. Ella dobló su bordado lentamente, como alguien que se preparaba para algo esperado. Entonces creo que yo también lo vi, dijo suavemente. Esta mañana, en mi jardín. Esa noche, llegó la policía. El sargento Lennox, joven, cortés y un poco inquieto, recorrió cuidadosamente su casa, su cuaderno en mano, haciendo preguntas. Habló con el hombre. No, se va la luz. Dijo algo atrás. No, pero, él miró, agregó ella, su tono ahora agudo, y no como un hombre que estaba perdido, como un hombre que sabía exactamente lo que estaba buscando. El sargento garabateó, intentando mantener la compostura. Las pertenencias del hombre revelaron poco: un boleto de tren de Paddington a Eldershire, una billetera descolorida, sin identificación, sin iniciales, sin fotos, nada que lo nombrara, nada, excepto una cosa, doblada en lo profundo del revestimiento de su abrigo, escondida con cuidado inusual. Había una fotografía en tono sepia, con los bordes gastados, la tinta del tiempo desvanecida alrededor de las esquinas. Mostraba a una mujer joven, parada en un jardín de verano, parasol en mano, su débil sonrisa congelada para siempre en la neblina del ojo de una cámara vieja. El sargento Lennox la pasó en silencio a la señorita Hargrave. Su respiración se detuvo, las líneas alrededor de su boca se apretaron, porque ella reconoció ese jardín, esa sonrisa, ese pasado, pero no dijo nada. No, porque esto no fue una coincidencia, este fue un regreso, y lo que había comenzado esa mañana entre las rosas y la luz del sol, estaba lejos de terminar. Fue tomada, susurró al fin, su voz frágil como papel viejo, ojos fijos en la fotografía como si acabara de susurrarle. En el verano de 1904, en la finca de mi prima Celeste, en Wexford, sus dedos temblaron ligeramente al rastrear el borde de la imagen, como si al tocarla pudiera alcanzar el tiempo, y sentir el calor de ese día iluminado nuevamente. Y la chica, soy yo, dijo, más tranquila, casi para sí misma. No había vanidad en la declaración, ni nostalgia, solo el eco de algo que alguna vez había importado y luego fue olvidado, hasta hoy. Frente a ella, el inspector Lorne Drex permaneció en silencio, pero el silencio, a menudo dice más que las palabras. La pregunta rondaba en el aire espeso de la sala, como el humo de un cigarro aferrado a las cortinas. ¿Por qué un hombre desconocido llevaría una fotografía antigua de ella, conservada como una reliquia, oculta tan íntimamente, tan cuidadosamente, en el forro de su abrigo? No era la foto de una figura famosa, ni la ficha de un amante, era privada, personal, y en ese detalle se encuentra el primer hilo de algo enredado y oscuro. Afuera, el pueblo de Elmirich mantenía su ilusión de calma, un lugar donde las puertas quedaban sin llave, y los chismes viajaban más rápido que la verdad. Pero ese día, la paz se había roto. Nadie en la tienda ni en el Blue Bell Inn se atrevía a pronunciar la palabra asesinato, pero todos lo pensaban, todos lo sentían. La señorita Elora Whitcombe, sin embargo, no era de las que perseguían susurros. Ella los estudiaba, en silencio,
con tensión. Mientras otros intercambiaban rumores sobre bollos, ella se sentaba sola con sus pensamientos, organizándolos como piezas de un rompecabezas. Estaba la señora Hall, la herbolaria viuda, cuyas hierbas se rumoreaba que hacían mucho más que curar resfriados. Luego, el misterioso doctor Callister, que había regresado del extranjero con muy poco equipaje y demasiados secretos. Su sonrisa era amplia, pero su pasado no tenía profundidad, sin registros, sin historias, sin ancla. Y por último, Lenora Finch, sin la pianista que solo tocaba después de la medianoche. Sus melodías inquietantes se deslizaban entre la niebla como canciones de cuna para fantasmas. Los tres habían llegado en los últimos 6 meses. Los tres trajeron con ellos algo que no pertenecía del todo, pero fue el hombre en el jardín quien más perseguía los pensamientos de Elora. Se había quedado tan quieto, casi reverente, como alguien que se despedía, o esperaba una señal. Su abrigo era de lana gruesa, sofocante para la suave calidez de abril, y sus botas llevaban barro, pero no del empedrado ordenado de Elmridge, sino del terreno pantanoso junto a las viejas ruinas de la capilla. Ya nadie caminaba por allí, y sin embargo, a pesar del viaje, a pesar del lodo, sus manos estaban limpias, demasiado limpias, sin rastro de tierra bajo las uñas, sin movimientos nerviosos, solo quietud, intención, como si cada movimiento estuviera medido, revisado. Esa noche, mucho después de que las luces del pueblo se apagaran y el viento comenzara a susurrar contra las ventanas, Elora se sentó sola junto al fuego. La fotografía descansaba sobre su regazo. Miró a su yo más joven, tan abierta, tan inocente, ajena al futuro, y se preguntó, ¿qué cadena de eventos la había llevado a este momento? ¿Podría alguien de aquel verano olvidado haber regresado? Y si era así, ¿por qué ahora? ¿Fue una coincidencia o una consecuencia? El inspector regresó a la mañana siguiente, tan grave como siempre. Su voz resonó con firmeza al decir, «Señorita Whitcomb, hemos revisado las pertenencias del difunto. No hay identificación, no hay dirección, pero la fotografía era lo único que tenía consigo, cosida 3 veces, en el abrigo. ¿Está segura de que no lo conocía?» Ella lo miró a los ojos y respondió lo que creía. «No lo recuerdo, pero eso no significa que él no me recordara». Y en esa tranquila confesión, yacía una posibilidad terrible, que el pasado no solo había regresado, sino que había venido a buscarla. «No me conocía», susurró ella, apenas audible, pero había algo en la forma en que esas palabras colgaban en el aire, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas durante años. El inspector Craig ajustó cuidadosamente su bolígrafo, su mirada fija en ella, los ojos entrecerrados apenas. «Si hay algo, señorita Whitcomb, no importa cuán trivial sea, que recuerde, incluso el más pequeño detalle, por favor, compártalo conmigo», instó con una mezcla de preocupación y curiosidad profesional. Ella sostuvo su mirada, su rostro seguía pálido, pero ahora, con un leve temblor. «Lo haré», respondió, levantándose para acompañarlo a la puerta, pero justo antes de que ésta se cerrara, se detuvo y añadió, «Inspector, a veces, las cosas más pequeñas están lejos de ser insignificantes, como en el Nuevo Testamento». A la mañana siguiente, antes de que el pueblo despertara del todo, la señorita Marple se levantó en silencio, se calzó sus zapatos más sensatos, gastados pero resistentes, y se envolvió en su abrigo como si el frío pudiera aislarla de la creciente inquietud que sentía. No dijo nada a nadie, ni siquiera a su sobrina, sobre su plan. No era exactamente un secreto, sino más bien un hábito bien practicado. Miss Marple había aprendido que a veces era mejor guardar los pensamientos para sí misma, recogerlos como piezas de un rompecabezas,
hasta que pudiera ver la imagen completa. Solo entonces los compartía. El joven Bertie, el vendedor de boletos en la estación, era un muchacho ansioso y parlanchín, y la señorita Marple aprovechó su locuacidad. Preguntó, con su acostumbrada curiosidad amable, sobre viajes recientes, y Bertie, emocionado, no tardó en responder: «Oh sí, señorita, un caballero llegó hace solo 2 días, tenía un boleto de regreso desde Paddington, pero preguntó por la dirección de la vicaría, aunque algo extraño, nunca volvió por su billete, y preguntó si el cementerio aún estaba abierto al público». Hizo una pausa, mirando a la señorita Marple con curiosidad. Ella asintió, fingiendo calma, aunque aquel detalle ya despertaba inquietud en su interior. Dijo a quién iba a visitar. Preguntó con naturalidad. «No, señorita», dijo Bertie, todavía ajeno al peso de sus palabras. «Solo mencionó el cementerio. Me pareció extraño». La mente de la señorita Marple ya trabajaba con rapidez, considerando las posibilidades mientras se alejaba de la estación, sus pasos lentos, pero deliberados. Un hombre de mediana edad, formal, con bastón de plata, preguntando por un cementerio. Nada de eso era aleatorio. Había intención, y la señorita Marple sabía bien que en su experiencia, las intenciones rara vez eran inocentes. Su siguiente parada fue la pequeña cabaña cubierta de hiedra junto a la vicaría, donde la señorita Diana Stone se había instalado al comenzar la primavera. Diana, reservada y esquiva, pasaba largas horas en su estudio, pintando. La mujer que abrió la puerta tenía una calma inquietante. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos oscuros y alertas parecían haber visto más allá de lo visible. Sus manos estaban manchadas con restos de ocre y ultramar, y los ojos atentos de la señorita Marple registraron cada detalle, cada lienzo, cada trazo. «Oh, por favor, entre, señorita Marple», dijo Diana, con voz suave pero distante, como si lo hubiera ensayado. Cruzaron un estudio desordenado, paisajes, naturalezas muertas, un retrato a medio terminar de un niño con una expresión demasiado madura, pero fue la pintura oculta detrás de un caballete, a medio esconder, la que llamó la atención de la señorita Marple. Se acercó lentamente, sus pasos silenciosos. La imagen era inconfundible, un hombre con abrigo gris, frente marcada, rostro aún sin terminar, pero el bastón de plata, apoyado contra la silla, lo delataba. Era el mismo hombre que había visto en su jardín. «Una pieza muy llamativa, señorita Stone», comentó con gentileza. Diana se tensó, sus dedos se cerraron con fuerza sobre su taza de té, pero su voz se mantuvo serena. «Oh, solo es un estudio», dijo rápidamente. «A veces, pinto rostros de memoria». «De hecho», dijo la señorita Marple suavemente, su mirada nunca dejó la pintura. «Los recuerdos, especialmente los que preferimos olvidar, tienen una forma de asustarnos, ¿no?». Los ojos de Diana se lanzaron brevemente. Una débil descarga se extendió por su mejilla. Un letrero que Miss Marple conocía muy bien. El recuerdo estaba allí, inesperado, pero poderoso. «No lo conocía», dijo Diana rápidamente, como si se repitiera las palabras a sí misma, más que a la señorita Marple. «Raramente sugiero, querida», respondió la señorita Marple con una sonrisa de conocimiento. «Observo, y si tengo mucha suerte, recuerdo». El silencio que siguió estaba lleno de verdades tácitas. El próximo encuentro de la señorita Marple fue con el mayor Harold Finch, cuya frustración era tan palpable como la espesa niebla que se aferraba al pueblo esa mañana. Se paró en la puerta de la iglesia, murmurando para sí mismo, mirando a la multitud reunida cerca de la vicaría. «Negocios vergonzosos», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Un hombre muerto en el cementerio. ¿A qué viene el mundo?».
Me atrevo a decir, la muerte siempre ha presentado sus respetos aquí, mayor, respondió la señorita Marple, con una leve diversión, aunque sus palabras estaban teñidas de algo más oscuro. Sin embargo, por lo general, es más programada. Se rió, risita, pero rígida, cuando ella agregó, su voz asumiendo un peso sutil, bastante cerca, demasiado cerca, no. N.K. signo de interrogación. Por un momento, los ojos del comandante Finch se estrecharon, como si acabara de comenzar a darse cuenta de las implicaciones completas de las palabras de la señorita Marple. El pueblo siempre se había enorgullecido de sus ritmos pacíficos y predecibles, pero ahora, esos ritmos estaban vacilantes, interrumpidos por una serie de eventos pequeños pero inquietantes, cada uno atrayendo a la señorita Marple hacia una conclusión que nadie quería reconocer. Cuando se giró para irse, su mente ya corría con conexiones. Una cosa estaba clara, y el pasado se arrastraba en el presente, y el tranquilo pueblo de Elmridge ya no era un lugar de refugio. La señorita Marple estaba junto a la puerta del cementerio, su mente zumbando como el delicado tic-tac de un reloj, cada pensamiento cayendo en su lugar con precisión deliberada. Había notado las rarezas antes, cosas que no se sumaban del todo, hasta ahora no fue que comenzaron a encajar, sopro, compaso no encajar, sio lo barwiquetable. Su prote y alobis tabreti que la de la esquina oeste, cerca de la parcela de la familia Finch, un lugar que conocía bien. El mayor Harold Finch lo había mencionado de pasada, hablando con una sensación de orgullo casi palpable, pero había algo en sus ojos, un parpadeo de incomodidad, mientras él le daba los detalles. Sí, la esquina oeste, dijo, su voz teñida con una extraña nitidez. Mi tío George está enterrado allí. No fue la esquina oeste la que llamó su atención, sino la forma en que su mirada parpadeó cuando mencionó la proximidad del cuerpo. Se había vuelto a la defensiva, casi como si el mismo pensamiento de un hombre muerto demasiado cerca de su piedra familiar lo persiguiera. La señorita Marple permitió que una suave sonrisa jugara en sus labios. Había aprendido hace mucho tiempo que las reacciones más pequeñas a menudo tenían las pistas más significativas. Su próximo movimiento había sido tranquilo, una visita inesperada a la vicaría, donde esperaba descubrir más. Polly Griggs, una mujer joven con un toque de culpa grabado en su rostro, había confesado ver a alguien en la vicaría, la noche antes de que se descubriera el cuerpo. Vi una figura, susurró, con los ojos corriendo nerviosamente. Alta, con un abrigo, de pie cerca del escritorio. No encendí la luz, solo se quedó allí. Luego escuché el piso crujir, y él se fue. Una sombra en la noche, el más mínimo de los detalles, pero agitó algo dentro de la señorita Marpe. El hombre no había sido solo un transeúnte, había venido con intención, había estado buscando algo, o a alguien. Sus pensamientos volvieron a las botas, con barro cocido, con un rasguño peculiar que nadie parecía notar, excepto ella. El barro profundo y oscuro, era diferente a todo lo que había visto en el suelo arenoso del cementerio. Esta era tierra húmeda y cargada de arcilla, que poseía solo un lugar en el pueblo, el camino del invernadero privado de la finca de los Finch. Eso la hizo pausar. Y luego estaba la fotografía, plegada, desgastada, y misteriosamente familiar. La había visto hace años, en la fiesta del jardín de un primo, un recuerdo lejano, pero ahora la cara parecía pertenecer al extraño que había visitado su jardín. Había regresado, no por casualidad, sino por diseño, y la pregunta la molestó. ¿Por qué ahora? Su mente trabajó en círculos, pensamientos que vinculaban la apariencia del extraño, la sombra nocturna, y el suelo peculiar. Ahora,
Todo se sentía como un hilo que la llevaba más profundo al pasado. Cuanto más pensaba, más veía los hilos invisibles de una red, que se extendía mucho más allá de su tranquilo pueblo. Un recuerdo se agitó, débil pero agudo. Un nombre de su juventud, largo enterrado bajo capas de tiempo y secreto. Lavinia Blackthorne. Una chica brillante, demasiado inteligente para su propio bien, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, había desaparecido sin dejar rastro, su nombre susurrado como chismes olvidados, y ahora, llora, todos estos años después, parecía que el pasado se estaba acercando una vez más. Las piezas del rompecabezas habían cambiado, la historia se había profundizado, y la señorita Marple, siempre atenta, sabía que las respuestas estaban esperando ser desenterradas, si solo pudiera llegar lo suficientemente lejos en las sombras del tiempo, para encontrarlas. La mente de la señorita Marple era un laberinto de conexiones, cada hilo la metía más en un pasado que había sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca había comprendido por completo. El nombre Lavinia Blackthorne había perseguido sus pensamientos durante años. Un fantasma de su juventud del que nadie hablaba, la alza de toda su familia. Había sido una chica brillante y encantadora, siempre un poco demasiado inteligente para la educada sociedad de Saint Mary. Lavinia había estado comprometida con un hombre, un pretendiente que su familia había desaprobado con tanta fuerza que su compromiso se rompió silenciosamente, y Lavinia se desvaneció de todas las conversaciones, como si nunca hubiera existido. Los susurros habían girado, rumores de un escándalo, una partida tranquila, una vida abruptamente interrumpida, y luego estaba Daniel Carradine. Un nombre que no había pasado por sus oídos en 40 años, pero ahora se hacía eco en las esquinas más oscuras de su memoria, inquietante y familiar. Era posible que el hombre en su jardín, el que había visto al acecho en las sombras, fuera Daniel Carradine. El solo pensamiento hizo que su sangre se enfriara. Si era él, entonces la fotografía que había llevado no era un simple recuerdo, era una reliquia inquietante, tal vez la única pieza de Lavinia que le había dejado para recordarla. La señorita Marple dejó su taza de té, con una resolución tranquila. Sabía que el pasado nunca se quedaba realmente enterrado, especialmente en un lugar como Saint Mary, donde cada jardín, cada tumba, y cada mirada, contaban una historia olvidada por otros. Era hora de profundizar, de desenterrar secretos que habían estado ocultos durante décadas. Mientras deambulaba por el jardín de la vicaría una tarde, aparentemente entregando una esponja de limón para el té del vicario, Polly Griggs se acercó a ella, su rostro pálido, y sus manos temblando. No iba a decir nada, señorita, susurró, a los ojos pasando nerviosamente, pero los vi. El caballero que murió, y Mayor Finch. El corazón de la señorita Marple se aceleró. ¿Cuándo fue esto, querido?, preguntó, manteniendo la voz tranquila. Polly dudó, luego habló, casi demasiado en silencio. 2 noches antes de ser encontrado. Estaba buscando encendidos junto al seto cerca de la propiedad del Pinzón. El comandante estaba gritando, su cara roja, y el otro hombre estaba tratando de calmarlo, pero el mayor lo empujó y asaltó. Hizo una pausa, su voz apenas audible. El hombre se quedó allí, luciendo cansado, triste. Luego se fue a la noche. Las palabras colgaban en el aire, gruesas con tensión. La señorita Marple archivó la información, su mente acelerando. Más tarde, cuando ella mencionó casualmente el momento al inspector Cray, su ceño fruncido se profundizó. Curioso, murmuró, tomando una nota. El mayor Finch afirmó que estaba en Bath con un viejo amigo del regimiento esa noche. La señorita Marple no dijo nada, pero en su mente había aparecido la primera grieta en la coartada cuidadosamente elaborada de Mayor Finch.
2 días después, un joven agente llegó a la cabaña de Miss Marple, con noticias que le enviaron un escalofrío a través de ella. El palo para caminar con cubierta plateada, que había parecido tan inocente al principio, contenía un compartimento oculto, y adentro, doblado con cuidado, estaba una fotografía. A diferencia del desvaído recuerdo de la joven señorita Marple, esta era reciente, una niña, no mayor de 16, en uniforme, sus ojos oscuros y fijados en algo más allá de la lente de la cámara. No había nombre, ni explicación, solo la imagen inquietante. Cuando la señorita Marple se lo mostró a Polly Griggs, la niña retrocedió, su rostro drenando el color. Nunca la había visto, susurró Polly, pero la señorita Marple notó el temblor en su voz. Mostró la fotografía a Diana Stone al día siguiente, y aunque los labios del artista dijeron, no la conozco, la señorita Marple observó el ligero temblor de sus dedos. Estaba claro que esta imagen, como las otras, tenía una llave, una clave para un secreto enterrado en lo profundo, debajo de capas de culpa y motivos ocultos. Cuanto más lo pensaba, más las piezas caían en su lugar. Si la primera fotografía hablaba de un romance perdido, tal vez este contaba un secreto que nunca se había hablado, un secreto que había pesado mucho sobre el hombre que lo había guardado, no por nostalgia, sino por protección, o tal vez por culpa. La verdad estaba ahí afuera, envuelta en sombras, esperando que ella se desentrañara, y la señorita Marple, siempre vigilante, sabía que el siguiente paso la acercaría aún más al corazón del misterio, un misterio que era más antiguo que el pueblo en sí, pero aún tan vivo como los secretos susurrados que continuaban con la brisa. El aire en Stall, Mary, me estaba lleno de secretos tácitos, del tipo que permanece como niebla en los huecos del tiempo. Nunca se disipó. La señorita Marple siempre había sabido que el pasado era una cosa obstinada, nunca realmente se desvaneció, no en un pueblo como este. Y hoy, cuando pasó la cabaña de Diana Stone, el olor inconfundible de humo llamó su atención, grueso y acre. No olía a pino o madera, era la aguda del papel ardiente, un aroma que se aferraba al aire con una pesadez peculiar. En una fresca tarde de primavera como esta, no debería haber nada inusual sobre la presencia de fuego. Sin embargo, algo sobre la intensidad del humo envió un escalofrío a través de la señorita Marple, mientras miraba a la cabaña, pero ella lo descartó, como se hace cuando un sentimiento no tiene forma clara, y continuó su camino. Sin embargo, la noche siguiente, no pudo ignorarlo. Bajo la apariencia de traer conservas recién hechas al vicario, la señorita Marple regresó a la cabaña de Diana, sus agudos ojos atrapando la vista de la puerta desbloqueada, una invitación o tal vez una advertencia. El jardín estaba tan quieto como la muerte, el aroma de arder ligeramente débilmente, como un espectro, en el aire. Mientras caminaba por el camino de piedra, algo le llamó la atención, un detalle inesperado en medio del trastorno informal de una cama de flores descuidada. Una pila de cenizas, aparentemente barrida de un hogar, yacía escondida en la esquina, pero en medio de los restos grises, había algo fuera de lugar, el borde de un sobre carbonizado, su papel quebradizo y rizado, pero el matasello aún estaba legible. Londres, 1943. El nombre en el sobre había quemado, pero la fecha era inconfundible, y el lugar se refería a su propia importancia, arrojando una sombra sobre el misterio. Con una mano enguantada, la señorita Marple recuperó suavemente la chatarra con su pañuelo, metiéndolo cuidadosamente en su delantal cuando se fue, su mente acelerando a través de las posibilidades. La tensión que se había agarrado de su pecho durante semanas parecía apretar su espera. Los secretos, la señorita Marple sabía, tenían una forma peculiar de negarse a extinguirse.
sin importar cuántos años pasaron o cuántos incendios intentaron quemarlos. Se aferraron, como el humo a una habitación, pesado y persistente. Su presencia se sintió incluso cuando no se veía. La confirmación llegó poco después, no de los susurros de Saint Mary Me, sino del telegrama entregado a la estación de policía local. Era Daniel Keredin, el hombre cuyo nombre había sido un murmullo en los labios de los aldeanos, un nombre asociado con sospecha y rumores a medias. El telegrama trajo una verdad, o al menos parte de ella. El cuerpo encontrado había sido suyo. La señorita Marple agitó su té en silencio cuando las noticias se asentaron en su mente. Keredin, una vez sospechoso de traición durante la guerra, había desaparecido hace años, huyendo antes de que pudiera tener lugar cualquier juicio. Los susurros se habían extendido como un incendio forestal. Había huido al continente, asumió una nueva identidad, de hecho, había regresado a St. Mary Me, para enfrentar algo enterrado en el suelo del pueblo. Las palabras del inspector Cray resonaron en su mente. No tenía familia aquí, no hay razón para regresar. Sin embargo, de alguna manera, Keredine había regresado, y su regreso se había encontrado con la misma sospecha que una vez lo había seguido como una sombra. El pueblo estaba lleno de rumores, espionaje, amor prohibido, incluso asesinato durante los años de apagón. Pero fue la mención de Levenia Blackthorne lo que llamó la atención de la señorita Marple. El nombre, durante mucho tiempo, se desvaneció de la mayoría, llevaba peso y el repentino al ras de color que se extendió por el cuello de Maynard Finch cuando se habló, junto con su abrupta desviación de la conversación, los volúmenes de basura. La señorita Marple sabía entonces que el pasado no era simplemente una serie de viejos nombres y fotografías que se desvanecían. Estaba vivo, respirando debajo de la superficie de Santa María, y si no tuviera cuidado, se lo tragaría todo. Podía sentir que las piezas del rompecabezas caían en su lugar, cada pista más tentadora que la anterior. La segunda fotografía, las cenizas en el jardín de Diana, los rumores susurrados, y los ojos persistentes de Mayor Finch. Todo era parte de una historia que había sido cuidadosamente oculta, enterrada bajo años de cuidadoso silencio. Como especulaban los aldeanos, la señorita Marple se sentó en silencio junto al fuego, su tejido olvidado en su regazo. Ella sabía que esta historia, a diferencia de muchos antes, no terminaría con explicaciones simples. Los secretos, como el humo, nunca desaparecen realmente, solo encuentran nuevas formas de manifestarse, y la señorita Marple, tan aguda como siempre, estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar a dónde la llevara. El misterio que rodea a Daniel Keredine no era solo una intriga pasajera, era una corriente subterránea de inquietud, un hilo que, cuanto más se tiraba, desentrañaba capas más profundas de temor silencioso. Meris, con sus calles empedradas y cabañas vestidas de hiedra, era un lugar donde las sombras de vidas pasadas susurraban más fuerte de lo que cualquier verdad podría esperar. Estaba sobre el té, mientras el aroma de Earl Grey empapado se mezclaba con el tenue aroma de madera vieja y tierra húmeda, que la señorita Marple expresó por primera vez el pensamiento que había estado en silencio en su mente. Me pregunto, dijo, su mirada fijada en el jardín lejano, si hemos estado buscando en la dirección equivocada todo el tiempo. El reverendo Phelps, extendiendo a medias jamón en su bollo, se detuvo y levantó la vista. ¿Quieres decir, Keredin?, preguntó. No él, precisamente, respondió la señorita Marple, su voz suave pero firme. Pero toda esta charla de espías y traiciones en tiempos de guerra, se siente casi demasiado ordenada, ¿no? Todos de repente un estratega, un agente encubierto, pero en mi experiencia,
El verdadero peligro no se anuncia con tanta grandiosidad. Es más tranquilo, más íntimo. El vicario asintió lentamente, su ceja fruncida. Entonces, ¿sospechas un motivo más personal? Exactamente, murmuró, sus dedos rastreando ligeramente el borde de su taza. He aprendido que la traición no siempre viene con el uniforme de un soldado. A menudo lleva una sonrisa agradable, un sombrero respetable, incluso un aroma que conoces para siempre. Los ojos del vicario se agudizaron, su mente se puso al día. ¿Crees que Keredine fue asesinado? La señorita Marple no respondió de inmediato. Sus manos doblaban su servilleta con cuidado deliberado, como si cerrara un capítulo. Creo que vino a buscar algo, dijo, su voz más tranquila ahora, y creo que alguien temía ese descubrimiento lo suficiente como para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Hubo un fuerte silencio entre ellos, solo roto cuando el vicario rellenó su taza. Su mano traicionó un temblor sutil. La señorita Marple, su mente trabajando a una velocidad desconcertante, comenzó a juntar el rompecabezas, la fotografía, el compartimento secreto, el sobre teñido de cenizas y los recuerdos fragmentados de Polly de una discusión. Todos señalaban la misma conclusión desconcertante. La historia que se desarrollaba, se sentía demasiado construida, como si los bordes hubieran sido cuidadosamente alisados para encajar en un molde. Ella cerró su cuaderno lentamente, su ceja frunció al pensar, ¿por qué Daniel Keredine había regresado después de tantos años? ¿Por qué había llegado primero a su jardín, tan quieto, mirando no a la casa, sino a ella, como si hubiera tratado de colocarla entre los viejos fantasmas? ¿Por qué todos los que estaban a su alrededor parecían saber tanto, pero hablaban tan poco? Y lo más curioso de todo, ¿por qué había llevado esa fotografía de ella? ¿Fue un error, una cara mal recordada de hace mucho tiempo, o había algo más, una conexión más profunda, una historia oculta? La señorita Marple se puso de pie, su mente acelerando con pensamientos que giraban más y más apretados con cada momento que pasaba. Había pasado toda una vida entre aquellos que se escondían detrás de las bromas, que susurraban detrás de las cortinas de encaje y compartían acusaciones sobre el té. Y en todos esos años, había aprendido una verdad crítica. Las voces más fuertes, las afirmaciones más dramáticas, a menudo pertenecían a aquellos desesperados por engañar, para desviar la atención de las verdades tranquilas e inquietantes, escondidas justo fuera de la vista. Ella sintió segura de que la respuesta no se encontraba en el clamor de los chismes de la aldea, o los cuentos de espionaje de la guerra, sino en algo mucho más cercano, mucho mayor, una traición de un tipo mucho más íntimo. Esa tarde, se encontró alcanzando el viejo cofre al pie de su cama, el que no había abierto en años. Levantó la tapa pesada, el aroma de la lavanda y el polvo llenando el aire. En el interior, cuidadosamente envueltos en tejido, había letras, pañuelos desteñidos y cintas frágiles, pero debajo de ellas, cubriendo todos los años de recuerdos cuidadosamente repletos, estaba un álbum de fotografías, su cubierta de cuero agrietada por la edad. Giró las páginas, sus dedos deteniéndose en las caras olvidadas, las caras de una época antes de la guerra. Entonces, lo encontró. Una fotografía del verano de 1939, antes de que el mundo se desmoronara en caos. Había sido una fiesta de compromiso para Leven y a Blackthorn. Cepas de champán, sombrillas, sonrisas incómodas, toda la postura habitual de personas que se esfuerzan demasiado por fingir que estaban más familiarizadas de lo que realmente estaban. Pero allí, un poco aparte de los demás, había un hombre alto con un traje ligero, sus rasgos más nítidos que en la fotografía que había visto solo unos días antes. Pero los ojos, esos ojos,
No había que confundirlos. Daniel Keredin. Le habían presentado a Levenia como funcionario, aunque siempre hubo susurros de otras afiliaciones. La señorita Marple miró la imagen durante mucho tiempo, su mente agitando. La fotografía que Keredin había llevado consigo era de ella, pero él había estado allí, en esa fiesta para Levenia. Había confundido a las dos, tal vez en sus últimos años, o tal vez, había una red de conexiones mucho más enredada entre todas ellas, una que nadie se había atrevido a desenredar, hasta ahora. Estaba claro para la señorita Marple, que el regreso de Daniel Keredine no era un acto de coincidencia, sino uno nacido de una necesidad profunda y persistente de desentrañar una verdad que nadie parecía dispuesto a hablar. Había venido por respuestas que lo habían eludido durante años, respuestas que habían sido cuidadosamente enterradas debajo de capas de silencio y promesas olvidadas. Mientras se dirigía a Blenheim Estate, la señorita Marple sintió que el aire crecía con el peso del pasado, el frío del recuerdo, que aún permanecía en las paredes de la extensa y fría mansión. Ambrose Blackthorne la recibió con su distancia habitual, ofreciendo su té con una cortesía tan delgada que era casi transparente. Sus ojos parpadearon de irritación mientras hablaba, pero la señorita Marple se encontró con su mirada. Ella no necesitaba decir mucho. El silencio entre ellos hablaba más fuerte que las palabras. Levenia, murmuró, su voz, suave pero penetrante, como una aguja que se enhebra a través del pesado tejido de sus pensamientos. Ambrose se puso rígido. La taza de té sacudió en sus manos temblorosas. Ella siguió adelante. El hombre que la amaba. El que podría haber sido el padre de su hijo. Lo niegas. Los ojos de Ambrose se oscurecieron. Una tormenta que se preparaba debajo de su exterior compuesto. Ella se fue. Espetó, pero sus palabras no tenían convicción. Los ojos de la señorita Marple nunca vacilaron de su rostro. Desapareció, se hizo eco. Su tono casi tierno, como si hablar la palabra en voz alta pudiera deshacer algo oculto debajo de la superficie. Nadie la buscó, agregó en voz baja, pero el silencio de Ambrose era más fuerte que cualquier confesión. Su culpa se aferró a él como una segunda piel, y la señorita Marple sabía que la verdad era demasiado peligrosa para que se enfrentara. Más tarde, mientras se sentaba en su sala tenuemente iluminada, examinando el sobre quemado, las piezas comenzaron a caer en su lugar con escalofriante claridad. El stock de guerra del sobre, las huellas débiles de una dirección de regreso de Londres, y la peculiar letra que tiró de algo enterrado en lo profundo de su memoria. Esto no era una correspondencia ordinaria. Las cenizas en las afueras de la cabaña de Diana Stone susurraron una historia de secretos demasiado peligrosos para descubrir. La noche trajo una nota de Diana, entregada en un delicado y elegante guión, doblando la frágil tela de la verdad, un paso más cerca de desentrañar. Las palabras de Diana, goteando de arrepentimiento, confesaron lo que la señorita Marple ya sospechaba. Era un secreto enterrado durante mucho tiempo, uno que había permanecido oculto debajo de las capas de traición y silencio. Levenia había escrito la carta, una súplica final por perdón. Había prometido encontrarse con Keredine en el jardín, por el viejo rosal. No era un gesto romántico, sino un acto de desafío contra los años de silencio. La carta, aunque dañada, seguía legible, un testimonio final de un amor y una traición que no se había borrado por completo. La señorita Marple sabía entonces que Keredine había regresado no solo para encontrar a Levenia, sino para comprender la oscura red de mentiras que se había tejido alrededor de su desaparición. Mientras trazaba los detalles de la carta, y las piezas del rompecabezas dispersas ante ella, la verdad comenzó a surgir, no en grandes gestos o declaraciones fuertes,
sino en susurros tranquilos y dolorosos. Y a medida que la noche se profundizó, la señorita Marple sintió el peso de ella, esta intrincada red de mentiras y secretos, y sabía que todo se desenterraría, pieza por pieza delicada, hasta que no quedara nada excepto la verdad, esperando ser expuesta. El nombre Harriet Stone nunca había aparecido en los registros del distrito, y sin embargo, la mente de la señorita Marple parpadeó con el recuerdo de una entrada única y fugaz en el libro mayor de la parroquia, un bebé sin nombre, bautizado en 1944 sin la presencia de una madre, recibida en silencio en el cuidado de una pareja de Yorkshire, cerca de la familia Blackthorne. La conexión era débil, pero los instintos de la señorita Marple le dijeron que no era un niño común. Más tarde, recordó una pintura que Diana había dejado descubierta durante su última reunión, un retrato de una mujer frágil, con los mismos ojos tormentosos y esquivos. Era Lavinia, pero no lo fue. La cara en la pintura nunca había conocido verdaderamente a Lavinia. Era la cara de una mujer que había mirado en un espejo y encontrado solo fragmentos de otra persona, alguien enterrado en el pasado. La verdad se deslizó en los pensamientos de Miss Marple como una puntada final, tirada apretada e irrevocable. Diana Stone no era simplemente la hija de Lavinia, ella era la sombra de un escándalo borrado. El niño, cuya existencia había sido enterrada tan por completo, que incluso ella nunca lo había conocido hasta que el hombre, Daniel Keredine, regresó. Había venido a buscar las respuestas que Lavinia había dejado atrás, sin saberlo, regresando a donde todo comenzó. La señorita Marple lo reunió, en silencio al principio, dejando que el rompecabezas se asentara en su mente. Lavinia, embarazada y abandonada en un momento de guerra, había sido escondida. Su familia, desesperada por enterrar la vergüenza, la había enviado, cortando todos los rastros. Se creía que había muerto en el parto, pero el niño, Diana, había vivido renombrado y adoptado por extraños lejos de la ciudad, que había susurrado su nombre. Diana había crecido sin conocimiento de toda la verdad, convirtiéndose en una artista, los ecos de su verdadera herencia escondida debajo de las capas de secreto. Sin embargo, algo la había atraído a Stan Mérimée, un tirón tranquilo que no la dejaría olvidar. Daniel Keredine, ahora un anciano, había pasado años en el exilio, llevando la pesada carga del pasado, pero a su regreso, la verdad estaba allí, esperándolo en las caras desvaídas del pueblo, en los registros olvidados. La fotografía que la señorita Marple había recibido de él, una vez que se creía que era un gesto de nostalgia, era una pista, un hilo de pan para rastrear el pasado perdido de Lavinia. Keredine había venido buscando la paz, pero había encontrado solo silencio, roto por la muerte. El pueblo como su gente, recordaba solo lo que eligió, y cuando Daniel regresó, aquellos que temían lo que podría desenterrar, trabajaron rápidamente para silenciarlo. Alguien lo había visto, alguien lo sabía, alguien con mucho que perder. La señorita Marple recordó los pequeños y temerosos detalles, las palabras vacilantes de Pauli, la incomodidad del comandante cuando surgió el nombre de Lavinia, y la mano temblorosa de Diana al ver esa fotografía. Luego, estaba el sobre quemado, quemado no en un momento de pánico, sino deliberadamente, como para garantizar que no quedara intacta una conexión frágil con la verdad. El mensaje estaba claro. El regreso de Daniel Keredine amenazaba con descubrir algo que había sido enterrado durante demasiado tiempo. Lavinia no había desaparecido en vergüenza. Había dejado atrás a una hija cuya existencia podría desentrañar vidas y reputaciones que durante mucho tiempo habían sido cuidadosamente construidas. La señorita Marple estaba junto a su jardín,
su mirada rastreando el seto donde una vez se había parado un extraño, esperando descubrir el pasado. Él vino, susurró, a encontrar la verdad, pero la verdad, ella sabía, nunca fue enterrada tan fácilmente. Se filtró a través de letras viejas, medio quemadas, fotografías cuidadosamente ocultas, y la mirada tranquila y persistente de un extraño que busca respuestas en un jardín olvidado. Al final, no fue el odio lo que había llevado a alguien a asesinar a Daniel Keredin. Era el miedo a la revelación, a una vida tan cuidadosamente elaborada que el regreso de un hombre, una pregunta, amenazó con desgarrarlo todo. La señorita Marple había visto las señales antes, las sutiles grietas en la fachada de incluso las vidas más respetables, construidas sobre capas de errores olvidados y secretos enterrados. El mayor Finch, con sus pomposos aires y su orgullo dominante, tenía mucho más en juego que su dignidad. Lavinia Blackthorne era su prima, tal vez más que eso, sugerían los murmullos, y su aventura en tiempos de guerra con Daniel Keredin había sido una corriente subterránea escandalosa, en silencio, pero nunca se había ido. La niña nacida de esa unión, Diana Stone, había entrado sin saberlo en el corazón de un escándalo, una verdad tan peligrosa que su mera existencia amenazó con desgarrar la reputación que se había construido minuciosamente durante décadas. El regreso de Daniel Keredin no fue una coincidencia. No buscaba venganza ni riquezas. Llegó a descubrir una historia enterrada durante mucho tiempo, una historia que podría costarle su vida. La gran mente de la señorita Marple ya lo había reconstruido todo. El pueblo había enterrado la verdad por miedo, no solo del pasado, sino de la ruina que podría seguir una vez que se revelara. La muerte de Lavinia, la desaparición del niño, las cartas ocultas, todas estas pistas apuntaban a una tragedia que no había terminado con la vida de Lavinia, pero que había seguido persiguiendo a los que temían su resurrección. Cuando el reloj se puso en marcha en la tranquila sala de Danny Cottage, la señorita Marple unió a los pocos que sostenían los hilos en esta historia enredada. El comandante Finch llegó rígido con sospecha. Diana parecía pálida pero resuelta, y Polly, una sombra nerviosa, cayó cerca del aparador. Solo el inspector Crail se quedó en silencio, cuaderno en la mano, esperando el momento. La voz de la señorita Marple, tan tranquila como siempre, rompió la tensión. Los invité a todos aquí no por consuelo, sino por resolución, dijo. Sus ojos se encerraron en Diana. Lo que estamos a punto de descubrir no es chantaje o espionaje, es una historia mucho más humana, una de amor, vergüenza y los secretos que intentamos desesperadamente esconder. Se volvió hacia Diana, su mirada inquebrantable. Usmira de inquebrantable. Tiabelem no regresó a Stemmer y Me por venganza, vino por respuestas que se le negaron en la primavera de 1944, un jadeo escapó de Polly, y la cara de Diana se unió cuando las palabras de la señorita Marple se hundieron. Verá, Keredine y Lavinia estaban comprometidos, o al menos habrían estado si la familia Blackthorne no lo considerara inapropiado, continuó, su voz estable. Cuando Lavinia quedó embarazada, fue enviada en secreto. Keredine nunca lo supo. Las cartas fueron interceptadas, y Lavinia, aunque murió en el parto, dejó una última súplica para que él se encontrara con ella aquí en el jardín. La voz de Diana apenas era audible. Cuando hablaba, il seto por el rosal. La señorita Marple asintió sombríamente, sabiendo que la verdad había sido enterrada hace mucho tiempo por aquellos que temían lo que sucedería si saliera a la luz. La carta fue destruida, dijo la señorita Marple, el peso de sus palabras presionando la habitación, oculta por alguien que temía la verdad. Keredine pasó décadas en el exilio, marcado por la sospecha,
pero nunca regresó para despejar su nombre. Llegó a rastrear la memoria de Levenia, para descubrir qué había sido del niño que habían creado juntos. Hizo una pausa. Sus ojos nunca se apartaron de Diana. La encontró, sí, pero no como esperaba. El aire en la habitación se llenó de anticipación. La verdad, larga enterrada debajo de capas de miedo y engaño, finalmente estaba a punto de desentrañarse, y con ella, la vida de aquellos que habían pasado años manteniendo sus pasados, de ocultos, estaba a punto de ser resuelta. La expresión de la señorita Marple se oscureció, el peso de la verdad desplegable presionando sobre ella como una niebla sofocante. Por supuesto, comenzó, su voz estable pero con el tono de algo mucho más profundo. Tales asuntos rara vez existen en el vacío. Ella arregló su mirada en el mayor Finch, sus ojos inquebrantables. Se debe hacer la pregunta, ¿por qué estaba todo esto tan meticulosamente oculto? ¿Quién se puso de pie para perderlo todo si Keredine había logrado descubrir la verdad? La mandíbula de Finch se apretó, su comportamiento se endureció con una tensión casi palpable. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su tono suave pero insistente. Levenia era tu primo mayor Finch, pero la conexión entre ustedes corrió mucho más profundo que la mera sangre. No, la cara de Finch se sonrojó, sus labios presionando con ira mientras gruñía. No escucharé estas tonterías. Pero la señorita Marple imperturbable siguió. Su voz atravesaba el aire como una cuchilla. Ella también fue tu amante, mayor. Puede haber comenzado inocentemente, como a menudo lo hacen los asuntos de guerra, pero el resultado estaba lejos de ser inocente. El resultado, irreversible, permanente. Diana Stone, que había guardado silencio hasta ahora, se volvió hacia Finch, su rostro lleno de incredulidad. Su voz era un simple susurro. Tú, la señorita Marple, asintió solemnemente. Sí, Diana, no eres solo la hija de Levenia, eres la hija de Mayor Finch. La cara de Finch se volvió un tono rojo feo, una mezcla de furia y humillación. No tienes pruebas, él escupió, su voz temblando de ira. El comportamiento tranquilo e inquebrantable de la señorita Marple permaneció. Tengo suficiente, dijo su voz fría y resuelta. Registros sellados, los nombres falsificados, una adopción organizada a través de los amigos de Blackthorn, personas con suficiente influencia para hacer que todo desapareciera en silencio, fuera de la vista. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre la habitación. Finch surgió de su silla, con los ojos muy abiertos de indignación. Estoy sugiriendo, respondió la señorita Marple con tranquila calma, que el regreso de Keredine amenazó con desentrañar la red cuidadosamente construida de su pasado. Un pasado que has pasado años escondiendo, no por malicia, sino por miedo. Miedo a lo que sucedería si la verdad estuviera expuesta. Miedo a la ruina que traería a tu reputación. Finch se derrumbó en su silla, su aliento entrecortado cuando la habitación cayó en un fuerte silencio. Que la reunión final entre el mayor Finch y Daniel Keredine ocurrió solo 2 noches antes de que se descubriera el cuerpo. Una reunión que parecía ser una especie de reconciliación. En la superficie, ella giró su mirada hacia Polly, quien asintió. Había venido a hablar para encontrar respuestas. Le ofreciste brandy, mayor, un gesto de paz, tal vez, o una distracción final. Las manos del comandante Finch se apretaron en los puños, los nudillos se pusieron blancos. Le aseguraste que no tenías mala voluntad, pero tu vaso permaneció intacto. Liciste la bebida de Keredine con aconitina, extraída de Monkswood, que has cultivado en tu jardín durante años. Una sola dosis disfrazada por la calidez del brandy no dejaría rastro, solo parálisis y muerte en 1 hora. La habitación estaba mortalmente tranquila, todos los ojos en Finch,
cuyas manos se habían quedado rígidas, agarrando los brazos de su silla. Pensaste que lo habías silenciado, y presumiste que el pueblo se olvidaría de Keredin, ya que siempre olvida los fantasmas del pasado, pero los fantasmas, mayor, tienen una forma de regresar, especialmente cuando buscan justicia. El inspector Cray, que había estado en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta y habló. La señorita Marple asintió, las esquinas de sus labios aparecieron ligeramente. El barro en las botas de Keredin no era del tipo arenoso del cementerio, ni la tierra seca y calcárea de mi propio jardín de rosas. Era oscuro, grueso y fresco, el tipo de suelo que se encuentra a lo largo del camino por su invernadero, especialmente después de que ha regado las plantas. La cara de Finch drenada de color cuando la señorita Marple se inclinó más cerca. El mismo tipo que se encuentra en su invernadero, cerca de donde lo conociste. Hizo una pausa, su mirada afilada como un cuchillo. Lo conociste junto al invernadero, compartiste una bebida, y fue lo último que hiciste. Finch permaneció congelado, sus ojos encerrados en la señorita Marple, pero sus labios temblaron. La expresión de la señorita Marple se endureció mientras estudiaba la habitación, cada cara antes de que ella se volviera más tensa con la realización. No se trataba solo del veneno, ya no, había algo más profundo, algo mucho más peligroso escondido debajo de la superficie de la tragedia. Se volvió hacia el mayor Finch, su voz tranquila pero cortada. Por supuesto, dijo, tales cosas nunca existen de forma aislada. La verdadera pregunta es por qué todo esto estaba tan meticulosamente oculto. Sus ojos se encerraron en los suyos, y ella vio el ligero apriete de su mandíbula, la forma en que sus manos se flexionaron como si se resistiera a la verdad a punto de desarrollarse. Levenia era tu prima, sí, continuó, su tono aún suave pero firme, pero tu conexión fue más allá de la mera sangre. No, Finch cambió incómodo, su rostro se enrojeció de indignación. No escucharé este absurdo, espetó, pero la señorita Marple siguió adelante, su voz implacable. Ella era tu amante mayor, Finch, un amor que comenzó inocentemente, tal vez, en el calor de las pasiones de la guerra, pero una que nunca se desvaneció. Las palabras golpearon como un trueno en la habitación. Diana, que había estado parada al borde, ahora se volvió hacia Finch, horror amaneciendo en sus ojos. Tú, susurró, su voz temblando de incredulidad. La señorita Marple asintió. Tú, Diana, no solo eres la hija de Levenia, tú también eres la hija de Finch. La sala cayó en el aturdido silencio, cuando la cara de Finch giró un profundo tono carmesí. Su boca se abrió y cerró, pero no surgieron palabras. No tienes pruebas. Finalmente tartamudeó, pero la señorita Marple era inquebrantable. Tengo más que suficiente, respondió con calma. Sus ojos nunca dejaban los suyos. Los registros enterrados en las profundidades, los nombres alterados, una adopción organizada a través de las conexiones Blackthorn, lo suficientemente poderosas como para enterrar este secreto en silencio, fuera de la vista. Ella dejó que el peso de sus palabras colgara en el aire, antes de agregar, pero ¿por qué harías todo esto? ¿Quién se arriesgaría a perderlo todo si Keredin hubiera descubierto la verdad? Finch se quedó abruptamente de pie, su silla raspando ruidosamente contra el piso. ¿Me estás acusando de asesinato?, exigió, su voz cruda. La señorita Marple inclinó la cabeza, su mirada estable. Estoy sugiriendo, dijo con una intensidad tranquila, que el regreso de Keredin amenazó con descubrir su pasado, un pasado que has trabajado incansablemente para borrar, no por malicia, sino por miedo a lo que su nombre podría convertirse, de lo que la gente diría sobre el hombre que realmente es. Finch se hundió en su asiento, su aliento superficial,
ya que el aire en la habitación se llenó de anticipación. La voz de la señorita Marple continuó, constante como siempre, atravesando el silencio. Creo que la confrontación final entre usted y Keridine ocurrió solo unos días antes de que se encontrara su cuerpo. Una reconciliación, tal vez en la superficie, pero una teñida de finalidad. Keridine fue visto cerca del seto por Polly, no para acusar, sino para hablar, para entender. Hizo una pausa, su mirada nunca dejó la de Finch. Le ofreció brandy, un gesto de paz, o tal vez una distracción final. El agarre de Finch, en los brazos de su silla se apretó, sus nudillos se volvieron blancos. Compartió una bebida de su invernadero, donde el olor de la tierra y la descomposición era pesado en el aire, pero su vaso, los ojos de la señorita Marple se estrecharon. Permaneció intacto. El suyo fue el que había sido envenenado. Las manos de Finch ahora estaban congeladas. Su cuerpo se endureció cuando la verdad lo presionó. Toxizó su bebida con aconitina, no, una toxina derivada de la capucha de Monk, plantada justo en su jardín, donde la ha nutrido durante años. Una dosis única, oculta dentro del calor del brandy, causaría parálisis y la muerte dentro de la hora. Ella dejó que las palabras se hundieran. Regresó a su casa, tranquilo, creyendo que el pueblo pronto olvidaría el nombre de Keredine, tal como habían olvidado todos los demás fantasmas del pasado. Miró alrededor de la habitación, en las caras de los invitados reunidos, pero los fantasmas tienen una forma de regresar, especialmente cuando buscan justicia. El inspector Cray, que había estado observando silenciosamente, se aclaró la garganta. Nos habíamos preguntado sobre el lodo en las botas de la víctima, dijo, mirando a la señorita Marple. La señorita Marple asintió con un ligero asentimiento. De hecho, un pequeño detalle, a menudo pasado por alto, estuvo de acuerdo, pero como saben, los detalles rara vez no significan nada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando. El barro en las botas de Keredin no era del cementerio, ni de mis propios lechos de rosas. Era arcilla fresca y marrón profunda, el mismo tipo que se encuentra cerca de su invernadero, especialmente después de que ha regado sus plantas. Ella giró su mirada a Finch, cuya cara ahora estaba cenicienta. Sus botas estaban limpias esa mañana, pero para cuando lo encontraron, estaban cubiertas en ese suelo, el suelo que ha caminado innumerables veces. Mayor Finch. La habitación estaba tranquila, cuando la señorita Marple dejó que sus palabras se asentaran. No fue una deducción complicada, dijo. Keredine lo conocía allí, en el jardín, caminó junto a su invernadero, vidrio en la mano, y fue lo último que hizo. Finch permaneció inmóvil, pero su aliento se volvió superficial. La señorita Marple se giró para abordar el hilo final del misterio. Hay una última cosa, dijo. Su tono suave pero penetrante. Miró a Polly, que se puso de pie, temblando, al borde de la habitación. Querida, hablaste la verdad cuando dijiste que no conocías a tus padres. Te dijeron que tu madre murió poco después de tu nacimiento, y que tu padre nunca fue nombrado. Polly parpadeó, la confusión nubló sus características. Sí, señorita, eso es lo que me dijeron. Crecí en Chichester, y el vicario me ayudó a encontrar trabajo aquí. Eso es todo lo que sé. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron con tristeza mientras miraba a Finch. Pero lo sabías. Su voz era estable, pero llena de juicio tranquilo. Pero algunas verdades tienen una forma de exigir cuentas mayores. Y sabías, en el fondo, que el secreto que enterraste eventualmente surgiría. La cara de Finch se derrumbó cuando el peso de sus acciones lo aturdió. No podía hacerles saber, susurró, su voz cruda. Hubieran sabido sobre Levenia, sobre mí, todo lo que trabajé, todos esos años, se habría arruinado.
La voz de la señorita Marple se suavizó, casi un susurro. Enterraste una verdad para proteger a otro, sin darte cuenta de que la hija misma que temías que te expusiera, que estuviera de pie a tu lado todo el tiempo, leal, amable, desconocida. El silencio en la habitación se profundizó. Polly, pálida y sacudida, dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera movido debajo de ella. La señorita Marple dobló sus manos, su expresión resignada pero resuelta. La mayor ironía, Mayor Finch, dijo suavemente, es que al tratar de proteger su nombre de la desgracia, Subaré destruyó a la única persona que había venido a arruinarlo, pero para recordar a alguien que ambos habían amado. El mayor Finch no habló. A medida que el inspector Cray avanzó para arrestarlo formalmente, no hubo protesta, ni gritos desafiantes, solo un silencio hueco llenó la habitación. Finch, roto y resignado, se permitió ser llevado, su figura una vez erguida ahora doblada, derrotada. Afuera, los aldeanos estaban de pie, sus murmullos silenciados. Algunos sintieron el peso de la verdad que acababa de desarrollarse, mientras que otros no se dieron cuenta. La señorita Marple, de pie en la ventana, observó cómo el hombre que se había desentrañado tan cuidadosamente era llevado. Ella no sintió triunfo, ni victoria. Había visto a demasiados hombres caer, no por el peso aplastante del escándalo, sino por la insoportable carga de sus propios secretos. El peso de los secretos, enterrados durante mucho tiempo, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Finch había pensado que podía proteger su pasado, cubriéndolo con la capa de respetabilidad, pero debajo de ella, solo había decadencia, una verdad tan insoportable, que incluso la tierra se negó a mantenerla oculta. Kennedy me había venido a buscar el pasado, pero no solo era el recuerdo lo que descubrió, era un reflejo de todo lo que Finch había tratado de olvidar, puesto al descubierto como el jardín en el que estaban parados. Ese jardín, donde el amor, una vez prosperó, ahora se había convertido en el sitio de traición, el suelo empapado de arrepentimientos demasiado pesados para ignorar. La señorita Marple, como siempre, vio más allá de la superficie. Su mirada perforaba la red de mentiras que Finch había tejido. La lenta revelación de su plan coidadosamente colocado se desenredó con cada palabra tranquila y deliberada. La nota de chantaje, la tinta aún fresca, contó su propia historia, una invitación a sospecha, un sendero que Finch había creado con precisión escalofriante. Sin embargo, incluso en su meticulosidad, pasó por alto la verdad de que la señorita Marple surgía fácilmente de las sombras, el tónico de la planta desaparecida, oculta para señalar con los dedos en otro lugar, se había convertido en la evidencia misma que nunca esperaba traicionarlo. Su voz, suave pero firme, los guió a través del laberinto de su engaño, cada hilo los acercaba a la verdad que él había intentado tanto enterrar. Pero no fue solo la revelación del destino de Keredine lo que atormentaría a Finch, era la verdad sobre Polly, la hija que había tratado de proteger manteniéndola en la oscuridad, creyendo que lo destruiría si alguna vez lo sabía. En cambio, las palabras tranquilas de la señorita Marple lo cortaron con la nitidez de un bisturí, revelando la mayor ironía de todas al esconderse del pasado. No se había protegido de la desgracia, sino que había arruinado a la persona que había intentado proteger. Polly, parada en estado de shock, dio un paso atrás, el peso de lo que había aprendido asentándose como una piedra en su pecho, y luego, con todo el peso de los secretos de una vida que se derrumbaban sobre él, Finch finalmente se desmoronó, no de ira, sino con tristeza, su orgullo hecho añicos, cuando la verdad se arraigó. Cuando lo llevaron, no fue el triunfo de la justicia lo que la señorita Marple sintió, fue el dolor tranquilo de comprender cuán fácilmente el amor y la traición podían girar juntos,
dejando solo atrás cenizas. En la tranquilidad que siguió, el pueblo regresó a su rutina, sin darse cuenta de la tormenta que había pasado. Sin embargo, en el jardín, donde una vez más florecieron las lilas, la señorita Marple no pudo evitar reflexionar sobre los fantasmas que se demoraron. Los fantasmas, no del pasado, sino de las elecciones que la gente hizo, las elecciones que resonaron a través del tiempo, dejando atrás cicatrices demasiado profundas para sanar. El jardín, aunque pacífico, tenía su propia historia tácita, una historia de vida y muerte, de amor y arrepentimiento, y de una verdad que nunca se desvanecería por completo, ni siquiera con el paso de las estaciones. En la quietud del jardín de la cabaña, una figura tranquila se movió entre las flores, no con la temeridad de alguien que busca gloria, sino con la paciencia de un jardinero que tendía a lo que era frágil, lo que había sido descuidado. Las manos de la señorita Marple, delicadas pero deliberadas, cortaron los pétalos que se desvanecían. Cada gesto era un silencio hacia una verdad enterrada por mucho tiempo, debajo de las capas de vergüenza y pretensión. Su voz, suave como el susurro de las hojas, murmuró: un jardín como una conciencia, debe ser atendido, o las malas hierbas regresarán. El aire colgaba pesado con el conocimiento de los secretos que se mantenían dentro de esos setos, secretos que habían infectado debajo de la pacífica fachada de esta aldea durante décadas. La tetera silbó, cortando el silencio, pero la paz, frágil como era, solo podía ser temporal. Para los muertos, no siempre nos persigue de la manera que esperamos. A veces, no vuelven a causar estragos, sino para recordarnos lo que éramos, lo que nos hemos convertido. Dan Daniel Caredine, lejos del villano que había sido pintado, había venido buscando no venganza, sino la verdad que le había sido negada durante 40 largos años. Sus pasos, una vez llenos de la ira de un hombre despreciado, se habían vuelto suaves, medidos, como si cada paso que daba fuera un intento de reconciliarse con un pasado que se había deslizado por los dedos como la arena. Había regresado a Sten, Mary Mead, no para destruir, sino para descubrir la historia que muchos habían intentado enterrar, y al hacerlo, expuso un pozo de arrepentimiento, de traición y amor, un amor imposible, uno que se había torcido en algo oscuro e irreconocible, oscurecido por el silencio y el peso de las expectativas sociales. La señorita Marple, como siempre, lo había visto todo. Sus ojos afilados no pasaban por alto nada, su mente rastreaba los delicados hilos que otros habían pasado por alto. Ella sabía que la verdad rara vez gritaba, a menudo susurraba, llevaba el viento a través de letras arrugadas, tierra dispersa, y el ligero temblor de una taza de té sostenida en manos temblorosas. Y quizás la comprensión más inquietante de todas fue que aquellos que pasaron sus vidas escondidos detrás de máscaras de respetabilidad, a menudo no se deshacían por sus propias acciones, sino por el amor que habían tratado de ocultar. El mayor Finch, el hombre que una vez se había quedado alto y orgulloso, se deshizo por el amor que había intentado desesperadamente enterrar. Los susurros de su pasado, el escándalo que esperaba suprimir, salieron a la luz, no en una dramática confesión en la sala del tribunal, sino en el silencio de un salón, sobre el té. La señorita Marple había sacado a la luz la verdad con la gentileza de un jardinero que podaba el crecimiento excesivo, revelando las tiernas raíces de una historia que había dejado morir. La justicia, en este caso, no había venido con fanfarria o furia, sino con la tranquila sabiduría de la comprensión. No fue el dramático desmoronamiento de un misterio lo que capturó la imaginación, sino la sutil revelación de una verdad que se había quedado en las sombras, esperando que alguien escuchara. Entonces, ¿qué habrías hecho si fueras un gran pinza?
enfrentándote con la devastación de un pasado que podría destruir todo lo que has trabajado. ¿Habrías confesado, o habrías seguido enterrando la verdad, esperando que nunca se encontrara? Sospechaste todo el tiempo que los secretos del comandante corrían más profundamente de lo que nadie sabía. ¿Y qué de Polly, el inocente atrapado en la red de mentiras? ¿Cómo te sentiste cuando el giro desentrañó su lugar en la historia? Discutamos a continuación sus pensamientos, sus teorías, sus reflexiones dan vida a esta historia. Si disfrutaste de esta historia, y los intrincados y desgarradores misterios que Miss Marple tan a menudo desentraña, asegúrate de suscribirte para obtener historias de detectives más atemporales, llenas de complejidad, profundidad y giros inolvidables. Y comparte esto con tus amigos y familiares que disfrutan de una historia que los mantiene al borde de su asiento, preguntándose qué se encuentra debajo de la superficie. Gracias por acompañarme hoy, y hasta la próxima vez. Recuerda, a veces los lugares más tranquilos tienen las verdades más fuertes, y los jardines más serenos pueden ocultar los secretos más profundos.